buenas noches. Yo sé que es una especialidad que está, parece que cayendo en el desuso, por lo menos para los gobiernos. Me refiero a la historia, esto de eliminar la historia en tercero y cuarto medio. O la aproximación a la historia para sacar cosas para proyectar el futuro. O vamos a conversar con un historiador. Profesor de la Universidad Católica, profesor de la Universidad San Sebastián, presidente de la Academia Chilena de la Historia. Joaquín Fernando A. nos acompaña esta noche. Muy buenas noches. Hola Tomás, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Acaba de pasar el 11 de septiembre. Como siempre se producen enfrentamientos en la noche, en las calles, hay balazos, detenidos, etc. Muchas expresiones, negacionismo, que últimamente se empieza a hablar de negacionismo en Chile. De hecho, la oposición acusó al gobierno del presidente Sebastián Piñera de eso, negacionismo, incluyendo a la senadora Isabel Allende. Pero es difícil decirle a la gente, si usted, aquel que nos está viendo, a lo mejor una persona que no vivió el 11, ¿qué debiera hacer para entender, para saber, para captar lo que ocurrió y formarse su propia opinión? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, viene muy de cerca que vea mis libros, especialmente la Revolución Inconclusa, publicada en 2013 para los 40 años del golpe. Ese y otros libros que tengo también. Puede compensarlo con una gran cantidad de autores. Hay uno clásico de Arturo Valenzuela sobre la crisis de la democracia en Chile, Paul Sigmund. Las obras de Tomás Mulián, que aunque difiero en algunos aspectos de ella, yo la he comentado extensamente en la revista Estudios Públicos, pero tiene algunas intuiciones profundas acerca del tema chileno. Yo creo que con eso ahí tiene una base y tienen bastante bibliografía toda que pueden mirar. Los sectores políticos, cuando se analiza el 11, son sectores que al final dan una visión demasiado parcial, esconden aquellas cosas que no les convienen, exaltan otras que sí les pueden convenir y por lo tanto hay cierta hipocresía en todo esto. Claro, hay como una lucha, hay una pugna por quién se queda con la historia, ¿no? Y hay como un sector que se queda más con la historia. La izquierda tiene más un relato. La derecha ha tratado de no hablar, salvo un pequeño grupo, y hay historiadores más conservadores, pero no han llegado a este público. Y yo diría que la derecha política ha optado por callar. Eso le pasó el 2003, el 2013, que afectó mucho a la campaña de Evelyn Matei. Y el gobierno ahora no sabía qué hacer. El gobierno prefiere no hablar o habla de cómplices pasivos, que yo creo que fue una mala idea. Me gustó, sí, las palabras que creo que la produjo en último momento el presidente Piñera, porque planteó la idea de que es básica, de que cuidemos al país y que no nos precipitemos en otra crisis. No es que estemos al borde de una crisis, pero cuando empiezan a venir estas erosiones, en algún momento uno se ve encajonado en un lugar sin salida, en una calle sin salida. Entonces, eso hay que evitarlo antes. Para un joven, un muchacho, un adolescente que quiera enterarse de esto, ¿será capaz de entender por todo lo que ha cambiado el país? Y explico la pregunta. Es difícil para un joven entender la influencia que tuvo la Revolución Cubana. Es difícil entender que en 1969 hubo algo que se llamó tacnazo, o sea, los militares ya con una actitud de cierta rebeldía. Es difícil entender que los presidentes se elegían con una minoría de votos y que entraban débiles, no solamente Allende, sino otros, Alessandro incluido. Es difícil entender que un comandante en jefe del ejército activo, comandante en jefe, sea al mismo tiempo ministro del Interior, o sea, el jefe político de un gobierno cuando las Fuerzas Armadas son no deliberantes, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, podemos leer todo esto. ¿Podrá entender todo esto que ocurría en Chile? Difícil. Si no hay una mirada histórica, si no se entiende que Chile era parte de un mundo en donde en la época de las guerras mundiales y la Guerra Fría se combinaba la pugna entre potencias, entre las grandes potencias del mundo, con pugnas de qué modelo se quería. El impacto de la revolución rusa acá en Chile y de que en el mundo hay una sociedad muy distinta y superior. Eso tiene una gran fuerza. ¿Cómo la tuvo para los padres de la patria el hecho de la caída de la corona y que había que llegar a una república que traería la felicidad? Eso se dijo hace 200 años. Entonces, hemos dependido un poco de eso y no lo hemos absorbido bien. No hicimos una buena adecuación de todo eso. Entonces, a los jóvenes hay que explicarles esta situación. Somos parte de esa historia.
Y la izquierda chilena no nace con Allende, viene de fines del siglo XIX. Y hay otras, podemos decir, los pipiolos a lo mejor en una preizquierda, no sé, pero la izquierda moderna viene de las últimas décadas del XIX. Había comunismo y anticomunismo, lo digo exagerando un poco, antes de la Revolución Rusa, había en Chile, la primera década del siglo. O sea, colectivismo por lo menos, intentos de... Claro, un igualitarismo y la idea de un cambio social, en fin, en ciertos movimientos sindicales, sociales, una cierta conciencia entre socialista, anarquista, reformista. Y también la escisión de los jóvenes conservadores en la Falange. En la década del 30, sí. Ver fotografías de Frei marchando con uniforme es complejo. Allende también. Exactamente, claro, con uniforme, sí, o sea, marchando. Y Chile fue el único país del mundo en donde los católicos se dividieron en dos partidos católicos. Y la Iglesia pasó del apoyo de un partido al apoyo de otro partido. Entonces eso ya creó una confusión tremenda. Y eso es parte de la historia del siglo XX chileno. Pero tapar cosas, lo que decíamos recién, ya. Tapar algunas para relevar otras, también es un fenómeno mundial. Yo Cada leía, uno hace lo que le dice lo que le cree que le conviene. Pero leía una columna que de hace poco, donde se recordaba los 80 años del pacto Ribbentrop-Molotov, sí, donde el marxismo, la Unión Soviética, se alió con el nazismo, con Hitler, sí, en el pacto Ribbentrop-Molotov. Entonces, y eso después como que tratan de esconderlo y esto no existió. Se cumplieron 80 años hace poco, hay una columna ahí sobre esto. Sí. Fue un acuerdo económico de división política hasta policial incluso. Entonces, y por un momento funcionó y fue importante para ambos países. A propósito de cosas que se esconden en la historia reciente o relativamente reciente en Chile, alguien, por ejemplo, va a escribir sobre las memorias apócrifas del general Prats, el intento del Partido Comunista de torcer la historia con las memorias falsas del general Prats. El autor lo ha confesado. No, lo ha dicho, lo dijo que recibió unas instrucciones, que las aceptó también. Sí lo dijo, excusó, pero que, la historia completa de todo eso. Es parte de la relación de la izquierda con el mundo militar. Todos cortejaban a los militares. Pero en el siglo XX, cuando llegó, había mucho también militar a lo largo del mundo de una izquierda nacionalista, pero marxista duro no tendían a ser las Fuerzas Armadas, con la excepción de Etiopía el año 74. En todas partes, cuando se trató ya revolución o contrarrevolución, van más por la contrarrevolución. Esa es una ley que se repitió en general, y eso sucedió en Chile. ¿Es deber de un historiador ser un gran investigador? Sí, yo creo que hay que tener la experiencia de qué pasa entre el documento y la palabra de uno, que hay un salto. No es exactamente igual, porque el documento hay que leer y saber por qué se escribió ese documento o tal cifra que corresponde. Pero uno le añade algo y tiene que ser con responsabilidad, con un cierto arte de cómo resumir una realidad compleja en pocas frases. Y todos tenemos nuestros valores también, eso es cierto, hay algo subjetivo. Pero lo que yo le explico a mis alumnos, hay que tener el sentido de la objetividad como meta, ¿no? Tratar de lo que yo digo, le diga a todo el mundo algo, ¿no? Y naturalmente aprender de otros también. La digitalización ayuda, afecta. Ha ayudado a la investigación, pero no necesariamente a la lectura y a la difusión de la historia. Y estamos en Chile, un país donde los historiadores están publicando mucho, y hay mucho historiador, más que nunca lo ha habido, pero se lee poca historia, salvo un público oculto, restringido, y una que otra historia llega un poco más allá. ¿Y la calidad? Es un problema nuestro. ¿Y la calidad de lo que se publica? Hay de todo siempre, pero no es malo, ¿no? Yo diría que hay buenas, los libros de historia. Las revistas especializadas tienden a ser muy especializadas en un lenguaje muchas veces hermético. Yo he caído en eso también, porque uno tiene que avanzar profesionalmente. Pero yo diría que hay buena bibliografía en historia. Si alguien toma un libro peruano de historia, un libro boliviano, se encuentra con otra historia. En cuanto a la Guerra del Pacífico, por ejemplo, sí, pero es grotesco. De todas maneras, sí, eso es cierto. Con un colaborador estamos escribiendo un libro que esperamos que tenga en cuenta eso. Ahora son la década del 70 y la posibilidad de guerra con Argentina y con Perú. Tratando de ser, tenemos más documentos chilenos que otros países, naturalmente, pero tratando de ser lo más posible con este sentido de la objetividad. La pregunta es si la historia muchas veces nos sirve para adoctrinar pueblo, para concientizar pueblo. Ha servido porque el relato histórico es algo que hace vivir a un país.
pero esa es lo que hoy día se llama memoria, un concepto que yo tengo mi distancia, pero en fin, usémoslo para saber de qué hablamos. Y esa memoria, sin embargo, tiene que equilibrarse con la historia razonada que escriben los historiadores. Y ver a varios historiadores. Me tocó dirigir una colección financiada por la Fundación Mapfre sobre historia de Chile en 5 tomos y me pidieron que fuera representativa. En toda América Latina se hizo. Yo fui creo de los pocos que cumplí que hay de todo. Hay un equipo de 20 historiadores y un lector la encontraría medio contradictoria, porque dice en un capítulo a otro capítulo. Es así, porque esta es la historiografía chilena. Ahora, a propósito de somos un debate. A propósito de alumnos que hablaba recién, se ha resuelto por parte de un organismo que dicen que es independiente, que esta decisión viene del gobierno anterior, en fin, dejar de enseñar historia en 3º y 4º medio. Y que por lo tanto los que se queden con la historia, lo otro va a ser optativo, pero los que se queden con la historia va a ser hasta 2º medio. Vamos a hacer un alto porque yo no logro entender, pero le voy a pedir que me explique por qué ha pasado todo esto. Volvemos en un instante. Joaquín Fernando A., historiador, nos acompaña esta noche. Quedó una pregunta pendiente. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Porque aquí hay gente inteligente, pensante, expertos, todo ese tipo de cosas, títulos universitarios, doctores, no sé, que han resuelto eliminar historia de 3º y 4º medio. Lo encuentro tamaño despropósito esto. Me lo explico solamente por una decisión burocrática, que tenían que ajustar unas cuantas horas, que sacaron filosofía, no les resultó, y un poco para calladito sacaron la historia. Porque esto es una decisión que se toma en febrero, no se discute públicamente sobre eso y se anuncia ahora y se está implementando, quizás siga adelante, pero creo que se va a formar un movimiento, un movimiento de opinión contra eso y se va a tener que seguir reformando. De tanta reforma la educación no mejora, no se va al tema de la calidad, al tema de cómo se enseña y que la enseñanza, claro, la sala de clase es fundamental, pero también lo que está fuera de la sala de clase, lo que está en la familia, las oportunidades que se tengan y que todo juegue entre ellos. Además, se suprime la historia en un momento donde la gente empieza a pensar de verdad, entre los 16 y los 18 años, es donde se cambia mucho. La mente de un joven ahí se empieza a abrir y no va a haber historia razonada. Si ahora nos quejamos de la extrema ignorancia, se conocen frases sueltas, consignas, no una explicación más o menos razonada que tenga que ver con lectura, a pesar de que toda la gente está mirando un celular, pero no está leyendo. Entonces, ¿qué va a ser un mundo de bárbaro este? Y yo no quiero decir nada contra la filosofía, menos contra la educación cívica, ni contra la ciencia. Necesitamos de todo en el país. Y Chile está muy mal, yo creo, en matemáticas. Que en las universidades hacen nata cantidad de candidatos humanistas que no tienen vocación humanista. Es por descarte, ¿no? Descarte, le tienen miedo a las matemáticas. Yo creo que hay que tener las dos cosas en la vida. Reconozco que cuando salí del entonces 6º año de humanidades dije nunca más matemáticas. Lo tengo en la lista de errores que cometí en la vida porque me hubiera ayudado en lo que yo mismo hago. Saber más matemáticas, no haber perdido eso. Porque fui relativamente buen alumno una vez que me puse a estudiar en serio. Eso le pasa mucho, yo lo veo en mis estudiantes. Ahora algunos saben algo de estadística, se está enseñando, pero falta eso, falta mucho en ese plano en el país, se podría avanzar más. Así que no digo nada contra eso, pero falta el horizonte de las humanidades, que hacen pensar, ver los problemas. Si se quiere que los estudiantes puedan escoger, que escojan trabajos que hagan, que escriban, que es una idea que hay que empezar a escribir, hay que proponer algo. Eso es algo creativo. No, esto, bueno, suprimimos la historia y le damos a esto, ¿no? Es un juego que ni siquiera es ajedrez, porque eso requiere cierta inteligencia, estas son cosas... acuerdos como de comité central me suena. Pero echar la culpa está bien, a la burocracia. Bueno, primero sería considerar la burocracia extremadamente peligrosa, de un peligro terrible. Sí. Y en segundo lugar, debe haber algo más. ¿Será culpa de las élites que lo permiten? ¿Qué pasa con las llamadas élites? Yo creo que las autoridades... Políticos y empresarios, sí, ¿no? Una cierta irresponsabilidad de las autoridades, que dejan pasar esto nomás.
que los historiadores no nos movimos a tiempo, no sabíamos. Nadie pensó que iba a pasar algo así. Cuando se habla tanto de historia, tanta memoria, tanto el pasado, que no hay que ocultar las cosas. Y este va a ser un manto de olvido tremendo sobre la realidad. Nos enseña a pensar. Uno ve en otros países en donde la gente ha aprendido más de su historia, razona un poco en la vida y lo va integrando a su quehacer. Yo entiendo que actualmente en los colegios se está enseñando del siglo XIX para adelante. Sí, nada de Grecia, el origen del pensamiento, nada de ni de Renacimiento, ni de nada. No se puede enseñar todo, yo entiendo eso. Sí, pero los profesores podrían escoger ya algo del mundo antiguo, algo de otra civilización más lejana, algo contemporánea, y a través de eso meterse, porque la historia es como uno abre una ventana y encuentra un mundo maravilloso, y que ve que todo se conecta con todo. Entonces, enseñar esa apertura a los jóvenes. Y algo mínimo de la historia de Chile, naturalmente. De toda la historia. Ya, pero actualmente ya hemos perdido un montón. Sí. O sea, prácticamente todo el mundo medieval, renacentista, antiguo, mundo clásico, nada. Nada, prácticamente nada. ¿Cómo un chileno formado así puede conversar con un europeo formado en un colegio público? Va a pasar un bochorno cuando le pregunten qué piensa de su historia, de este problema, del de allá. Eso va a suceder. Pero lo grave es que van a ser generaciones que ni siquiera se van a plantear la pregunta, no van a conocer la carencia, que es una de las definiciones del barbarismo. ¿No? De que le falta algo, no van a tener conciencia. No entiendo qué pase que no había una reacción de las autoridades correspondientes, que digan que van a combinar de otra manera esta situación. Ahora, y nadie explica por qué sacar una historia tampoco. Ahora, esto se da seguramente en medio de un ambiente, que es el ambiente de Latinoamérica. Hablemos de Latinoamérica. O sea, veo Brasil, está lleno de asesinatos, lleno de problemas. Argentina con una decadencia increíble, con Perú, con todos los expresidentes procesados y uno suicidado. Ya sabemos que Ecuador tiene problemas, sabemos lo de Colombia, sabemos lo de Venezuela, sabemos de Centroamérica. México, un amigo estuvo hace unos días en México y viendo un informativo de televisión en la mañana contó 48 muertos en el informativo. Y no era un informativo amarillista, sino que eran las noticias normales. Ya. Bueno, estamos ahí. Eso es. Vivimos presos de la naranja mecánica, ¿no? Son sociedades inseguras, donde un poco no hay sin Dios ni leyes, bajo una caparazón de instituciones. 200 años de independencia y 200 años de crisis de la República. Están mejores ahora las repúblicas que hace 200 años, porque la primera mitad del 19, pero se debió haber avanzado de otra manera. Es una crisis. Lo que encuentro más terrible para mí, lo que más desilusiona es lo de Argentina, porque era el país llamado a ser el país líder como modelo de sociedad por su desarrollo, por su cultura, por su clase media, por la universalidad que sabía expresar, y al mismo tiempo Buenos Aires tiene las dos caras, la ciudad más creativa de América Latina, es como la París de América Latina, pero al mismo tiempo muy argentina, muy América Latina. Otras ciudades no tienen a ese grado, pero Argentina tenía una crisis política por más de 80 años. Y más atrás si uno vamos, se hubiera merecido otras instituciones, otra cultura política, otro manejo de las cosas. En este ambiente, entonces para mí es representativo del problema latinoamericano. En este ambiente el presidente Sebastián Piñera trata de liderar, crea Prosur, etcétera. Ya. ¿Tiene alguna posibilidad de éxito? Hay falta de liderazgo ahora en América Latina. Pero en ese sentido yo encuentro que algo de eso es necesario. Pero no basta el gesto un poco mediático, hay que tener cuidado con eso, hay que construirlo todo ladrillo a ladrillo. Yo lo escribí en una columna hace tiempo, ya hace un año atrás, de que no era bueno cambiar UNASUR, mejor reformarla reformar una serie de cosas, poco a poco, y cambios que resistan un cambio político, porque hubo movimiento hacia la izquierda, después hacia la derecha, va a haber otro hacia la izquierda, una nueva izquierda, algo distinto. América Latina es así, hay que aceptar eso, y por lo tanto tenemos que hacer algo que vaya a ser adoptado por otros, que no vaya a ser, y así van desarrollándose instituciones. ¿Es más mediático lo de UNASUR, lo de Prosur? Hasta el momento sí. Yo creo que hay que... O sea, no tiene sustancia. Hay que tratarle yo hubiera hecho una continuidad, ya, se rompió la continuidad, pero tiene que tratarse de una manera en que incorpore, por ejemplo, al nuevo gobierno argentino, que casi con toda seguridad va a haber y que va a tener otro estilo. Tiene que cambiar el embajador desde ya, ¿no? No, pero ellos lo saben, sí, el embajador, sí, el embajador de Chile, Urrejola.
Probablemente va a haber un cambio, pero no se crea que una vez actuando allá en Buenos Aires la gente no es tan dramático para un embajador esa situación. No estoy tan Joaquín, seguro. Lo que sucede en el Instituto Nacional a propósito de educación no es más que una expresión más del contexto latinoamericano. Sí, por cierto, porque yo no sé si en nuestro continente pasan estas cosas. Bueno, hay lugares de África Negra que están, o como lugares como Somalia o Yemen que están destruidos, que son conflictos, destrucción del Estado. Pero yo no creo que en Asia esté pasando esto así. No me imagino ningún país asiático, ni Australia, ni nada que suceda. Tampoco en Europa. Tampoco en Europa, o los ex países que pertenecieron a la Unión Soviética tampoco, ¿no? Yo creo que esto es algo latinoamericano. Y como una institución habíamos logrado crear algo bueno, insuficiente para todo. Deberían de haber 10 institutos nacionales en Chile. Ahí tendríamos esperanza una gran clase política del futuro y al mismo tiempo una movilidad social. Deberíamos empujar hacia eso. Y lo que tenemos se está destruyendo día a día. Tiene que ver con la cultura actual, con la cultura de la autosatisfacción y satisfacción inmediata. Hacer todo inmediatamente. Se nos viene el 18 de septiembre. ¿Qué sentimiento tienen los chilenos hoy respecto del 18, respecto a los que tenían hace 50 años? Algo contradictorio porque se celebra más. Yo no sé por qué la gente que tiene más vacaciones, hay más banderas chilenas, renacimiento de la cueca, renacimiento de un cierto sentido de la chilenidad. Un momento llegó a haber pura cumbia, pura rock and roll, en los 60 no había nada, ahora hay más de eso. Pero al mismo tiempo el sentido de que uno tiene un país, que ese país no es para ser enemigo de otro, sino para hacerlo mejor. Para hacerlo mejor, y que eso va en nuestro interés. El sentido de pertenecer a algo mayor. Eso lo encuentro un poco erosionado, herido en nuestro país. O sea, el sentido de nación al final del día. El sentido de nación está un poco en crisis. En crisis, quizás la palabra es muy grande, pero ha sufrido, se ha debilitado. Pero nación hay este deber también de participar. Y más aún una democracia, para que exista, tiene que suponer un interés público, que se expresa también en una celebración de una fiesta, de manera civilizada, tampoco hay que llegar a exceso. O sea, es más fiesta más que sentimiento. Sí. Porque al final la nación es un sentimiento. Sí. Así es. O sea, más superficial todo esto. Sí. Por muchas décadas fue como la educación cívica post-independencia, la guerra del Pacífico influyó mucho, hoy día todo eso está más apagado. Entonces no queda como el recuerdo al origen campesino. Todas las sociedades tienen, la gran mayoría de las sociedades humanas tienen un origen agrario, entonces eso queda en el recuerdo. Por eso la idea del guaso, el campo, el caballo, todo eso es importante. Yo creo que eso va a subsistir, porque el hombre civilizado tiene una nostalgia por la pureza de la naturaleza, ¿eh? Pero ¿de qué manera va a subsistir? Y con estos elementos, esta es la modernidad bárbara, ¿eh? La calle sucia, el peligro, la inseguridad, que hablábamos del tema de México, de Brasil, cosas atroces, con unas estadísticas que no deberían de ser. ¿Cuál es el próximo libro? Se llama Sísifo, la trayectoria de la democracia en Chile. A propósito del mito de Sísifo, que tenía que subir una piedra y bajar, Ortega dijo el año 28, Chile es como Sísifo, tiene que reconstruirse cada vez de nuevo. Lo decía a propósito de los terremotos, pero yo lo llevo a lo político. Sísifo. Sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.